Muy buenos días, Analía, Violeta Lorrey, Estefanía Güemes te saludan. ¿Cómo estás? Hola chicas, buen día. Muchas gracias por tan linda presentación. Acá muy bien, con mi chiquito dando vueltas al lado. Sí, me imagino. ¿Cuánto tiene ya, Tiene Rafael? 1 año y 8 meses, cumplió hace 2 días. Hace 2 días, claro, es muy chiquitito. Y estábamos Sí, hablando un poquitito, ¿estás pensando en llevarlo al jardín y esas ya cosas? va al jardín, Ah, ya ya va al vaya. jardín, sí, va desde los 10 meses al Ah, jardín mira. porque yo trabajo, entonces no tengo opción. Y la verdad que es una experiencia muy linda igual que él vaya al jardín. No, por supuesto. Para los chicos estamos, digamos, les abre un montón las posibilidades de poder comunicarse y la verdad es que hacen un cambio muy grande. Es como que crecen más rápido, no sé cómo decirlo, pero les hace muy Sí, bien. sí, tal cual. Acá estábamos muy contentos. Bueno, vamos a meternos de lleno en lo que es el tema, Analía. Y Sí, estábamos hablando, fuera del aire, un poco, ¿no? Que las personas que tienen trombofilia, bueno, es la facilidad como para coagular la sangre, ¿no? Tienen más sí, facilidad la como para verdad, coagular la sangre y por eso tienen otro tipo de trastornos. Pero en una mujer, la trombofilia, lo que significa es la pérdida del embarazo, digamos. ¿Cómo se adquiere? ¿Cómo funciona concretamente esta trombofilia para la pérdida del embarazo? sí, mira, la trombofilia nosotros hablamos que no es una enfermedad sino un trastorno Uh-huh. que se activa en el embarazo. ¿Por qué? Porque, como vos bien dijiste, la trombofilia lo que hace es que coagulemos más de lo normal. Entonces, cuando una está gestando a un bebé, Uh-huh. el alimento que le va a través del flujo sanguíneo por la placenta se puede llegar a ver interrumpido por la formación de un coágulo. Uh-huh. Entonces eso puede ocasionar muchos problemas, reducción del crecimiento fetal y bueno, finalmente la muerte fetal y la pérdida del embarazo. Las Y eso es algo que no trombofilias, se puede detectar a lo mejor en una ecografía o algo. Esto es algo que sucede y sucede. claro, en una ecografía en realidad lo que se puede llegar a ver es eso, es la disminución del crecimiento fetal, Claro. pero la trombofilia en sí se detecta mediante análisis de sangre. Uh-huh. Hay 2 tipos de trombofilias básicamente. Hay una que es hereditaria, es decir, que tiene que ver con lo genético, Uh-huh. y otra que es adquirida. La hereditaria, ambas se detectan con análisis de sangre, muy específicos, ¿sí? No son análisis de sangre comunes. La hereditaria se detecta en cualquier momento porque es una información genética que nosotros tenemos desde que nacemos. Ese es mi caso en particular. Pero no te sale, digamos, vos te haces un análisis de sangre de chequeo normal que te haces, no sé, una vez por año, vamos a suponer. No sale algún dato que diga, bueno, sí, tenés una trombofilia heredada. No, Ok. porque son muy específicos los Específicos. análisis de sangre que se Para piden cualquiera para de las dos, detectar una la heredada trombofilia. o la adquirida, Sí, digamos. sí, son muy específicos y Hola. de hecho... ¿Hola? ¿Hola? Sí, yo te escucho. Ah, perfecto, yo también te escucho. Bien. De hecho, los reactivos para hacer esos análisis de sangre son muy costosos. Por eso no son análisis de sangre de rutina. Ajá. ¿Y qué estudio específico necesitaríamos hacer para poder detectarla? Son análisis de sangre donde se piden distintos parámetros. Son bastante técnicos. Claro. Entonces, en esos parámetros, según los resultados, se ve qué tipo de trombofilia tiene una, si es adquirida o si es genética, y dentro de ellas, a su vez, qué otro tipo, porque dentro de ambos grandes grupos hay otros tipos de trombofilia. Y no les conté, la trombofilia adquirida Uh-huh. es la que se desencadena con una alteración hormonal importante como la que sucede en el embarazo. Estas trombofilias no son fáciles de detectar, sino cuando empieza a haber problemas en un embarazo o directamente con una pérdida.
porque es el caso de algunas mujeres que primero tienen hijos normalmente y luego en embarazos posteriores encuentran problemas. Claro. Ana, por ejemplo, ¿no? ¿Hay algún tipo de síntomas? O sea, vos me decís que solamente por el estudio concreto, pero ¿hay algún tipo de síntomas que se podría detectar en una mujer? No, solamente Mirá, con el análisis de sangre. Si bien vos me dijiste que la ecografía, el hecho de que el feto no tenga, fetal, claro, no tenga un crecimiento acorde al desarrollo evolutivo, pero digamos, fuera de eso no hay nada que te vaya diciendo, indicios que te vayan dando. No, sí, hay algunas cosas. En el caso de lo que son las trombofilias de origen genético, hay que ver la familia, es decir, si en la familia nuestras madres tuvieron pérdidas de embarazos, si tuvieron partos prematuros, si tuvieron accidentes cerebrovasculares a temprana edad, tanto madre como padre, si tuvieron trombosis, madre o padre. Entonces ya digamos, haciendo ese análisis familiar, ya podemos empezar a tener indicios de si una puede llegar o no a tener una trombofilia hereditaria. Bueno, de hecho los obstetras te hacen una serie de preguntas en la primera entrevista, donde te dicen, bueno, antecedentes de alguna enfermedad hereditaria, lo que sea, digamos, ellos también, digamos, toman algo de todo este discurso que uno le puede llegar a decir. Sí, porque es muy importante. Y más allá de indagar sobre nuestra familia, también hay cosas que se pueden indagar sobre la paciente. Nosotros el año pasado hicimos un evento en la legislatura, una muestra fotográfica sobre la trombofilia y nuestra ley, y nos acompañó una doctora, una obstetra, que se llama Hilda Ruda Vega, y ella nos explicó de una manera muy clara todo este tema, y nos contaba sobre los síntomas, ya sea obstétricos o no obstétricos, que pueden hacernos pensar que una mujer puede tener trombofilia. Ah, mira qué interesante. Ella contaba que dentro de los síntomas no obstétricos, que una mujer tiene cefalea, si una mujer tuvo alguna vez convulsiones, si tuvo ataques de pánico, o si tuvo enfermedades oncológicas, todas esas enfermedades pueden hacer pensarle a un profesional que es necesario pedir los análisis de trombofilia. ¿Estos análisis son, digamos, están cubiertos por una obra social, son costosos, estos estudios previos? Sí, eso es un tema, es un capítulo importante. Son costosos, son muy costosos. Eso hace que algunas obras sociales sean reticentes a aceptar, a autorizar los análisis. Entonces, por eso es que acá entra el tema del protocolo obstétrico, que dice que para pedir los análisis de trombofilia es necesario que una mujer haya atravesado por 3 pérdidas de embarazo. Claro. Eso es lo que, bueno, genera oposición nosotras, una oposición rotunda, porque eso es desde un punto de vista estadístico, científico, pero nada tiene que ver... dentro de lo humanístico no existe, claro. Claro, no tiene nada que ver con nuestras vivencias, y al fin y al cabo nosotros somos las que ponemos el cuerpo, y realmente es muy doloroso. El cuerpo, el alma, la mente, el tiempo, digamos. Súper traumático, sí. Sí. Así que eso sucede con el tema de los análisis de sangre. Por eso no son análisis de rutina, y por eso a veces una se enfrenta con ciertas luchas con las obras sociales. Esto, bueno, ahí nos metemos como de lleno, ¿no? ¿Cómo surge esto del colectivo de madres y su lucha para que salga la ley? ¿Cómo se juntan? ¿Cómo se encontraron? ¿Cómo hicieron el proyecto? Mira, nosotras nos encontramos
a través de distintas grupos de Facebook, páginas, que se dedican a la contención de mujeres que han vivido esto, sobre todo pérdidas de embarazo, ¿no? Pueden ser, hay dos grupos muy conocidos que son trombofilia y embarazo, y parimos con trombofilia. Entonces nosotros nos encontramos otra vez de ahí y bueno, empezamos a pensar en la necesidad de una ley que garantice la detección precoz, el control y el tratamiento de la trombofilia. Entonces, bueno, ahí empezamos a pensar la necesidad de una ley y bueno, ya hemos recorrido bastante. Ahora tenemos un proyecto de ley nuevo porque, bueno, tuvimos una ley anterior que fue vetada. Sí, te iba a preguntar por eso también. Sí. Así que bueno, la verdad que nosotras, más allá de compartir nuestras vivencias con los embarazos, con la trombofilia y después ahora con nuestros hijos, estamos hermanadas por la lucha por esta ley, para que ninguna otra mujer tenga que pasar por lo que pasamos nosotras. Por supuesto. Y brevemente, vos recordás los puntos más importantes que detalla la ley. No te digo de leerlo de todos los artículos, pero no, mira, más o menos... No, te cuento. La ley, el objetivo principal del proyecto de ley que estamos presentando ahora es garantizar la detección precoz, el control, el seguimiento y el tratamiento de la trombofilia. Eso es lo principal. Después, otra cosa que prevé es un programa de formación para que exista una capacitación a nivel nacional sobre la trombofilia y a su vez que se promueva la investigación. Porque la trombofilia es un trastorno que fue descubierto recién en la década del 80. Y sí, para lo que es científico es nada, o sea, es nada. Está por descubrirse todavía muchas cosas. Sí, hay mucho por investigar todavía. Claro. Y después, lo otro muy importante que prevé es garantizar el acceso a los estudios, a los análisis de sangre que hablábamos recién, a los medicamentos y al tratamiento. Básicamente esos son los 3 puntos más importantes del proyecto de ley de trombofilia. Y está buenísimo que sea también a nivel nacional porque, digamos, mujeres y seres humanos estamos en todo el país, digamos, ¿no? Sí, sí. No es que solamente hasta el conurbano y a partir de ahí no hay más nada, digamos. Sí, también lo importante es que es esta ley que proteja a las mujeres que, por ejemplo, no tienen obra social y que dependen del sistema público. Claro, que tenga un alcance mayor y que pueda facilitarles el acceso a esas personas que por ahí a través de una obra social no tienen... Sí, porque con obra social, bueno, una puede tener menos dificultades para conseguir la medicación, los análisis y demás, pero sin obra social una depende enteramente del hospital público. Y al momento de necesitar un tratamiento, de necesitar drogas específicas, depende de si esas drogas están o no disponibles en un hospital. Y muchas veces pasa que no están disponibles y ahí es un problemón porque depende la vida de nuestros hijos en gestación. Claro, hoy estábamos hablando con Carolina que nos relató y nos contó que ella también padece de trombofilia. Carolina es la columnista de nuestra esquina de la oportunidad, nuestro rincón de la oportunidad. Y nada, nos decía que ella se ponía 2 veces la heparina. Sí, o sea que es sumamente costoso. Si no tenés una obra social, digamos, y si la vida de tu hijo depende de que si haya o no heparina en un hospital, es dramático, porque un día te dicen no hay, y entonces... Claro, totalmente, y ahora totalmente. Empieza la cuenta regresiva. ¿Para qué? Para poder conseguir, para irte, que tendrás que recorrerte todos los centros hospitalarios públicos que hay en la zona y alrededores. Es una locura. Sí. No, es como vos dijiste, dramático, porque estamos hablando de hijos que nosotros deseamos y realmente, todas las que somos mamás sabemos el sufrimiento que es que algo le pueda pasar a nuestros hijos. No, por y supuesto. eso empieza desde el vientre, eso sí.
¿Y cómo es el tratamiento? Ahí hablábamos un poco de la heparina, pero contanos bien cómo es el tratamiento para las mamás que ya están diagnosticadas. Mira, como hay muchos tipos de trombofilia, el tratamiento lo determina el profesional, pero básicamente son tratamientos a base de anticoagulantes. Hay distintos tipos de anticoagulantes. El más común y el más accesible es la aspirina. Después le sigue la heparina, que son estas inyecciones, y después hay otro que es un poco más complejo todavía, que es la gamma globulina. Entonces, dependiendo del caso particular de cada mujer, se administran distintas de estas medicaciones o dos juntas, o las tres juntas. Claro, Carolina nos decía que ella, por ejemplo, tenía 2 dosis de heparina y aparte tenía que tomar una pastilla. Claro, probablemente aspirina. Yo, por ejemplo, tuve que tomar aspirina y una inyección diaria de heparina.